Saludos a todos y bienvenidos una vez más a uno más de mis videos. Les saludo a su amigo y su hermano Ezequiel Hernández. Bienvenidos a mi canal. Es un placer para mí de nuevo grabar un video más. Gracias a Dios. Y si no lo sabían, de repente a lo mejor pues esto puede interesar en ustedes un poquito el interés más de investigar estos puntos de los que les voy a hablar. He estado durante varios días, aparte de que tengo algunas cosas personales en las que estoy ahorita trabajando y lidiando, en mis tiempos libres, especialmente en mis tardes ya libres, donde ya estoy prácticamente libre de mis tareas personales, me tomo el tiempo para estudiar un poquito en lo personal, las escrituras, la Biblia, por supuesto también pasar tiempo con la familia a veces, pero estudiar las escrituras, estudiar algunos libros que he podido comprar, libros muy antiguos. Y de hecho, también he podido desglosar alguna información de diferentes temas, y tengo algunos temas que con el favor de Dios pues ya estaré hablando de ellos, si Dios así lo permite. Algunos de estos temas en el futuro, de los cuales estoy desarrollando un poco, es los hombres pueden o no pueden ejercer el pastorado después del divorcio. Ese es uno de los temas que estoy desarrollando yo en mi estudio personal. Y a mí me parece un poquito interesante este tema porque realmente, pues, como ustedes saben, en muchas congregaciones, tanto en Latinoamérica como aquí en Estados Unidos, hay una tendencia un poquito, eh, para mí, en mi opinión, un poquito controversial porque, pues, muchos de estos ministros en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos, pues, después de que se divorcian uno, dos, hasta tres veces, siguen siendo pastores de diferentes congregaciones y congregaciones bastante grandecitas. Entonces, eh, en lo personal, yo creo bíblicamente que esto no es así, pero ya con el favor de Dios, pues entraré en este video, daré algunos puntos de por qué no, y hablaré de algunas figuras públicas, tanto en este tiempo como en otros años pasados, de algunos hombres que han ejercido el pastorado después de haberse casado. Como les digo, para mí lo personal eso es algo controversial y bíblicamente creo yo que no hay fundamento para esto, pero bueno, esto va a ser para otro tema después. También estoy desarrollando el tema, el estudio personal de lo que vendría siendo la historia de las primeras iglesias misioneras, o en este caso más desarrollando qué denominación o qué grupo de creyentes fueron los primeros que excursionaron como misioneros en México y el Centro y Suramérica. Estoy también haciendo una investigación respecto a este tema. He estado también haciendo una investigación respecto al tema, aparte de estos dos, de lo que vendría siendo raíces hebreas, de un punto de vista más histórico, cómo se dio, cómo comenzó, quiénes fueron los primeros, etcétera, etcétera. Mis estudios personales son de un punto de vista más como investigativo y también a la misma vez observando qué enseñanzas y qué doctrinas tiene cada congregación. Este, el día de hoy quiero tocarles un tema de un punto de vista investigativo y como observando y analizando algunos puntos, algunas evidencias, perdón, que yo he podido notar y que puedo encontrar en algunos de estos personajes de quienes yo les voy a hablar. Y la verdad, no les voy a mentir, pero la verdad he estado un poquito ah, como a la defensiva en respecto a esto. La verdad he estado como si sí lo haré, no lo haré. La verdad he tenido un poquito de conflicto en lo personal respecto a este tema. Y realmente no es porque no sé qué es lo que yo creo o qué convicciones bíblicas tengo yo en lo personal. Como ustedes saben, y ya lo he dicho en otros videos, yo soy un creyente bautista. Y, de hecho, también ya les hablaré un poquito de la historia de las iglesias bautistas, un poquito ya más a detalle también, más para adelantito he investigado también ese tema, y ya les hablaré de esto en otra ocasión. Me siento un poquito, este, en conflicto personalmente porque yo cuando antes estaba en las iglesias apostólicas y proféticas, pues algunos de estos personajes que yo les voy a hablar ahorita,
para mí son conocidos. Yo los conocí, no personalmente, pero teníamos enseñanzas de ellos. eh, Aparte de eso, escuchábamos la música de ellos. Yo estaba en el grupo de alabanza. No estuve por mucho tiempo, no les voy a mentir. Yo estuve en el grupo de adoración y la alabanza por un tiempo, yo diría que no más de un año estuve allí en el grupo de alabanza. Y bueno, estaba aquí en la Iglesia Apostólica Profética, una aquí en Jacksonville, Florida, que se llama MAM Jacksonville. En lo personal, déjenme decirles que no tengo nada en contra de ellos, en lo personal, ni con el apóstol, que yo realmente no creo en apóstoles, porque pues hay varias bases bíblicas para no creer en ello actualmente. No que no fue, sí fue, pero actualmente ya no hay este, bases para poder seguir corriendo este ministerio. Pero bueno, ahí podemos, pues obviamente de una manera pacífica entrar en este un poquito en desacuerdo, aunque mucha gente no lo mira así, por supuesto. Eh, pero realmente, como les digo, yo no tengo nada en contra, en lo personal, en contra del apóstol, ni de su esposa, ni de su familia. Realmente nunca los conocí íntimamente. Yo no podré decir que son malas personas, al contrario, creo yo que probablemente son buenas personas. Pero ya en cuestión de doctrinas bíblicas y enseñanzas bíblicas, creo que ahí es donde partimos, la verdad, donde cada quien pues va por un camino diferente. Este tema va a ser un poquito controversial, a lo mejor para algunos, ojalá y no te molestes. Mi deseo no es que te molestes, mi deseo es eh, eh, mostrarte otro punto que a lo mejor no has visto, como alguien que ama al Señor. Me imagino que a lo mejor tú también, pero que de esta manera tú también puedas indagar en este tema y puedas investigar a estas personas de las que te voy a hablar actualmente. Eso es lo principal, eso es lo que yo quiero que ustedes saquen de este video. Ok, voy a usar unos versículos aquí rápido como base, algunos consejos que el Señor nos ha dejado para nosotros como creyentes. Eh, Uno de los versículos que voy a ponerles aquí en su pantalla rapidito, déjenme lo busco aquí. Ok, lo voy a poner aquí en su pantalla. Déjenme lo pongo aquí. Ok, en Juan 8:31, el Señor Jesucristo dijo algo muy interesante, ok. Y nada más estoy usando este versículo para lo que vamos a hablar hoy, de un poco relacionado a este tema. El Señor Jesucristo dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor Jesucristo les dijo: si ustedes permanecen realmente en mi palabra, y la palabra aquí son enseñanzas, ustedes pueden buscar el significado de aquí de palabra, la palabra y eh, originalmente es doctrina o enseñanza. El Señor les dijo: si ustedes permanecen en mis enseñanzas, o en mi palabra, como el Señor le dijo, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Muy interesante aquí lo que dijo el Señor. Más adelantito en el versículo 51, a ver si lo apunté bien, 51 y 52, el Señor Jesucristo les dice de nuevo a ellos, dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Recuerden otra vez que se está refiriendo al Señor Jesucristo a lo que Él les está hablando. Recuerden que les habló de muchas cosas, les habló de que creyeran en Él, de que guardaran sus enseñanzas, sus doctrinas, etcétera, etcétera. Pero el Señor aquí les voy a decir de nuevo: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es muy importante que nosotros, obviamente, como en el tiempo de los judíos, entendamos que es muy importante que nosotros pongamos atención a lo que dijo el Señor Jesucristo, sus enseñanzas, lo que Él dijo a los discípulos, lo que Él les enseñó a ellos, y que nosotros nos aseguremos de la manera más cuidadosa que nosotros estemos en esas enseñanzas. ¿Ok? En Juan capítulo 10, versículo 26, el Señor también dijo aquí algo interesante. Versículos que muchos predicadores usan. Pero bueno, el Señor aquí les dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me
siguen. ¿Ok? Otra vez más, obviamente aquí se está refiriendo a lo que es la salvación, pero recuerden que el énfasis es creer en el Señor Jesucristo, creer en las doctrinas del Señor Jesucristo, en las enseñanzas de Él, doctrinas de enseñanza, si ustedes no lo saben, creo que lo saben, pero es muy importante que nosotros creamos en el Señor Jesucristo, en este de la Biblia, no en otro que te quieran presentar. Es muy importante. No cualquiera que te diga o te hable de Jesús significa que trae a Jesús de la Biblia. Es muy importante analizar qué doctrinas tiene cualquier grupo o cualquier denominación para que tú puedas estar seguro que es este el Jesús de la Biblia y no otro Jesús que te quieran dar, que no es el de la Biblia, que tiene doctrinas diferentes. En el Primera de Juan, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 3, voy a usar otros versículos más y ya vamos a entrar en el tema. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3, eso es lo que escribió el apóstol Juan guiado por el Espíritu Santo. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Esto fue lo que dijo Juan. Eso les anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. En nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Entonces aquí Juan, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, él, guiado por el Espíritu Santo, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les anunciamos. Eh, entonces, ellos exhortan obviamente a las iglesias, a los creyentes de ese tiempo y a nosotros también, por supuesto, que permanezcamos en ese Señor Jesucristo del que ellos nos estaban hablando. No de otro Jesús, sino el que ellos nos hablaron y nos dejaron escritos guiados por el Espíritu Santo. Esto fue lo que dijo Juan. Judas capítulo 1, vamos a Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, a escondidas prácticamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Aquí Judas, guiado por el Espíritu Santo, también exhorta a las iglesias y al pueblo del Señor a que tengan cuidado. Hay que tener mucho cuidado y les exhorta a que contiendan ardientemente. Ustedes saben lo que es la palabra ardientemente. Obviamente no es pelearse con alguien, sino es de una manera apasionada defendiendo las verdades bíblicas que nos han dejado. En este caso, el Espíritu Santo por medio de los discípulos. En Pedro nos escribe también guiado por el Espíritu Santo en segunda de Pedro capítulo, todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3 de hecho, en la segunda carta de Pedro. En la primera carta no habla mucho acerca de los falsos profetas, ustedes saben esto, si ustedes las estudian y lo analizan, se van a dar cuenta que en la segunda carta, el último registro de lo que escribió Pedro, donde prácticamente se despide aquí ya de la iglesia de aquellos años, él procede también a escribir acerca de los falsos profetas y los falsos maestros, los dos capítulos, 2 y 3. Okay, ustedes pueden leer esto eh, en su tiempo libre, nomás les voy a leer unos versículos. En 2 de Pedro 2, 1, Pedro escribió, guiado por el Espíritu Santo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, no solamente obviamente en nuestros tiempos y a través de toda la historia, sino también en los tiempos de cuando aún los apóstoles del Señor vivían, tenían este pequeño problema. Tal vez no al nivel que vemos hoy en día en el siglo XXI, pero sin embargo las semillas de estos falsos maestros, o en este caso por decir los primeros falsos maestros que quisieron meterse encubiertamente entre las iglesias, pues ellos ya estaban reprendiéndolos, les estaban escribiendo acerca de ellos. Entonces Pedro dijo que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Saben lo que es una disolución? Es un ejemplo.
Ustedes saben que es disolución, pero nada más voy a usar el ejemplo rápido. Tú tienes un vaso de agua, perdón, un vaso de naranja, de jugo de naranja puro, totalmente sin mezclar. Le echas harta agua y ¿qué es lo que hace? Sabe a naranja todavía, pero ya no es jugo de naranja 100% natural. Ustedes entienden la referencia, ¿no? Creo que es un poco mala, pero ustedes más o menos siguen la idea. Y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, no es totalmente una mentira, pero es una mentira disfrazada con media verdad y media mentira. Recuerden que no hay verdades a media. Una verdad a media es una mentira completa. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Y ustedes pueden leer todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3 y se van a dar cuenta de muchas cosas que el Espíritu Santo por medio de Pedro nos deja. Por último, antes de entrar en el tema, dos versículos más. Tito capítulo 1. Ustedes saben que el autor de esto es el apóstol Pablo. Tito capítulo 1. Vamos a poner mi lente porque ya me están molestando los ojos con la luz aquí. Ok, mucho mejor. Tito capítulo 1, versículo 5. Este es Pablo, recuerden, este fue Pablo escribiéndole a Tito. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere reprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, muy importante este versículo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. O sea, no solamente que los de la circuncisión eran, sino dice mayormente, o sea, habían otros grupos también. Y ustedes pueden leer el resto de los versículos ahí. Primera de Timoteo 1:3, por último, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, todo el mundo conoce este versículo, creo yo. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora. Entonces, eh, Pablo le escribe a Timoteo, obviamente ya ahí habla un poquito más de cuál era el problema que estaban teniendo en las iglesias ahí en Éfeso, pero era, o sea, era la misma tendencia por todos lados. Enseñanzas y doctrinas cuestionables. Enseñanzas y doctrinas que no eran bíblicas, que no procedían del Señor Jesucristo mismo y que no procedían de los apóstoles mismos tampoco. Entonces, ese es el punto del que voy a hablarles ahorita. Eh, Ese es el punto del que quiero tocar. Y como les digo, no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido desde, desde los tiempos de que el Señor Jesucristo resucita y deja a los discípulos como, como trabajadores en el trabajo que les dio a ellos. Es una tendencia que viene desde aquellos tiempos. Eh, y es algo triste, pero es una realidad a la cual nosotros cuando ya empezamos a madurar de una manera bíblica y empezamos a ver las cosas de un punto de vista honesto, nos empezamos a dar cuenta y decimos, yo pensé que todas las iglesias cristianas creían lo mismo, eh, y, y disculpen la ignorancia, pero yo era así antes. Yo antes pensaba que no había ningún problema si yo me congregaba en una congregación o en otra congregación. Mi, mi, en mi ignorancia bíblica y en mi ignorancia espiritual, yo era de los que creía, mientras tú vayas a una iglesia, al fin y al cabo todos adoran a Dios. Eh, pero cuando empiezas a madurar bíblicamente y empiezas a escudriñar más las escrituras, y a escudriñar la historia y a escudriñar todos estos diferentes líderes o diferentes pastores de diferentes congregaciones, de diferentes denominaciones, te das cuenta que no es así. Es una realidad triste, pero existe. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que
como papás, sobre todo los varones, tenemos una responsabilidad en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros niños, con nuestros seres queridos, pero sobre todo con nuestra familia, que el Señor nos da de trazar el camino adecuado para nuestra familia, eh, para el bienestar de ellos. Entonces, creo yo que eso es algo que nosotros no podemos ignorar. Pero bueno, para entrar ya en el tema, ya puse algunos versículos como base eh, a esto. Y ahora sí quiero entrar a lo que pues se me hace un poquito difícil, pero voy a tener que hacerlo. Como les digo, puede que a lo mejor ustedes se molesten, o puede que algunos se molesten, no puede, no sé, no sé cómo van a reaccionar. Como les digo, mi intención no es ofender a nadie en particular, me interesa lo que el Señor piensa más que nada, y, y voy a poner estos nombres, este, eh, para que ustedes puedan ver de quiénes estoy hablando, y de esta manera ustedes puedan indagar por sí solos también algunos de estos puntos de los que les voy a hablar. Um, ok, como yo les decía, como les dije, yo soy bautista y yo sé lo que nosotros creemos. Ok, y ya pues haré un video ya un poco más a profundo después, hablándoles un poquito más de lo que nosotros creemos. Um, ok, el otra vez hice un video de eh, la historia eh, breve, una historia breve, rápido, de algunas denominaciones cristianas modernas. No tiene mucho tiempo que subí el video. Y ahorita voy a, voy a retomar unos puntos de ese video y los voy a poner aquí en su pantalla. Ok, voy a hacer aquí, acomodar esto aquí, acomodar mi cámara un poquito mejor aquí. Ok, entonces como ustedes pueden ver, quiero que presten atención aquí a su mano derecha, a esta página. Ok, aquí a su mano derecha ustedes pueden ver, no a la mano izquierda, aquí estamos hablando aquí, bueno, de esto hablé la otra vez. Y esto fue acerca del mormonismo de José Smith. Y ustedes saben, ustedes pueden ver ese video, hablé de todo esto. Pero quiero retomar ahorita esto de nuevo rápido para que ustedes puedan, para poder retomar y entrar y tomar una base inmediata. Tomar una base de lo que vendrían siendo eh, el movimiento de las iglesias, este, lo que vienen siendo iglesias pentecostales, asambleas de Dios, las iglesias apostólicas y proféticas, lo que es vendría siendo todo este movimiento. Me quiero concentrar en este movimiento. Ahora, ¿por qué me quiero concentrar en este movimiento? Y porque voy a mencionar algunos nombres que a ustedes les van a sonar muy, muy conocidos. En lo personal, yo conozco y he oído hablar de muchos de ellos. De hecho, yo hasta cierto punto estaba de acuerdo en algunas cosas con estos grupos o con estas personas antes. Am, pero estoy usando esta base, como les digo, y no es nada personal en contra de ellos. am, pero quiero usar la base de, de Charles Parham, porque antes de Charles Parham, ustedes pueden investigarlo, esto nada más es breve lo que yo les voy a poner aquí. Antes de que Charles Parham saliera de las iglesias metodistas, realmente eh, las iglesias pentecostales no existían. Ni las iglesias pentecostales, ni las iglesias asambleas de Dios, ni las iglesias apostólicas y proféticas, ni las iglesias no denominacionales, porque ahorita se mueven muchas denominacionales. Y la iglesia denominacional, las iglesias no denominacionales, son más o menos como un ejemplo. Nacen de una disputa, de una pelea, un pastor con otro pastor, o un diácono con un pastor de estas congregaciones, y de repente dicen, no, pues ya no quiero estar aquí, abren su propia iglesia, le ponen otro nombre, o muchas veces les ponen no denominacionales. Yo en lo personal se los digo, no porque me lo contaron, sino porque a mí me tocó experimentarlo y conocí a algunos personas personalmente que tenían sus propias congregaciones
y decían que eran no denominacionales. De hecho, visité como dos o tres antes, brevemente por unos días. Pero cuando ya te das cuenta, al final ellos tienen doctrinas y enseñanzas de Asambleas de Dios o de las iglesias apostólicas y proféticas. Yo conocí a un pastor que en lo personal yo creo que es una buena persona, pero él se salió de las iglesias apostólicas y abrió una iglesia diferente porque no estaba de acuerdo con ellos en algunas cosas. Y y él abrió su propia congregación apostólica y profética, aunque de él no le puso nombre apostólica y profética, pero tenía las enseñanzas apostólicas y proféticas. Se los digo porque yo estuve en la iglesia apostólica y profética. También conocí a otra señora que era una pastora con su esposo, pero ella era la que llevaba el control en la congregación. Ella también abrió una iglesia similar, apostólica y profética. Ella no era como tal, no se autodenominaba apóstol, realmente no voy a decir cosas que no, pero se autodenominaba pastora y tenía una iglesia parecida a las iglesias apostólicas y proféticas con doctrinas en esta línea también. Entonces, como les digo, muchas de estas denominaciones, o más bien este movimiento, esto pasa, tristemente pasa, se dividen entre ellos y abren una iglesia diferente sin nombre. De ahí salen las iglesias no denominacionales. Am, pero bueno, volviendo otra vez a Charles Fox Parham. Charles Fox Parham es, como les dije la otra vez en el otro video, rapidito, nació en junio 4 de 1873 en Iowa, Estados Unidos de América. Él era metodista. Las iglesias metodistas nacen realmente de las iglesias anglicanas, de ahí es donde nacen las iglesias anglicanas de Inglaterra. Eh, Ustedes pueden buscar esto. Es John Wesley, el fundador de las iglesias metodistas. eh, y de hecho, históricamente en las iglesias metodistas ahí es donde se permite, por primera vez en la historia, se les permite a las mujeres ejercer puestos sobre el varón, o puestos de enseñanza, o puestos de, de, de tipo pastoras, no pastores directamente, pero ejercían autoridad sobre algunos hombres, enseñaban, etcétera, etcétera, predicaban también, daban sermones. Entonces aquí es en las iglesias metodistas donde se empieza esto realmente. Eh, y como les digo, las iglesias metodistas nacen realmente con John Wesley. Pues en estas iglesias metodistas también se maneja o se manejaba en aquel tiempo algunos de los servicios de ellos donde tenían un parecido, no en su totalidad, como ya empiezan en las iglesias pentecostales, pero tenían un parecido en cuestión de algunas enseñanzas como sentir un fuego dentro de ti, o sentir el fuego en mi corazón, o sentir una sensación extraña. De hecho, John Wesley, si ustedes buscan John Wesley, ustedes se van a dar cuenta que John Wesley dijo que él sintió un fuego en su corazón cuando él escuchó a un predicador en los años que él vivía allá por Inglaterra, y que ahí es donde creo que el Señor hizo un cambio en su vida, según él narra este testimonio. Ahora, como les digo, no estoy cuestionando el carácter personal de la persona. Como les digo, estamos cuestionando algunas cosas bíblicas, ¿ok? Porque realmente muchos de estos hombres sí tenían un buen carácter. Pero como les digo, estamos analizando las doctrinas bíblicas, las enseñanzas bíblicas y la historia, ¿ok? Entonces, Charles Fox Parham, como les dije, él era metodista, se separó de ellos por diferencias entre otros líderes. Algunos pastores tuvieron problemas, dificultades, él no quiso someterse a algunas reglas que le estaban dando, y él dijo, ¿saben qué? No quiero estar aquí por esas razones, etcétera, etcétera. Ustedes pueden buscar. Y él se sale de las iglesias metodistas prácticamente en rebeldía en contra de sus autoridades en la iglesia metodista aquí en Estados Unidos. Entonces, en 1895 se sale con ellos. En 1895 comienza su ministerio evangelístico. ¿Ok? Empieza a evangelizar en diferentes partes, en diferentes pueblitos. En aquel tiempo aquí en Estados Unidos
no era muy grande, no había mucha gente todavía, pero él empieza a hacer estas eh, diferentes, tipo viajes misioneros, por si le vamos a llamar así. Eh, es Charles Parham el que registra, supuestamente, ustedes pueden ver en su biografía, él es el que por primera vez en la historia registra que en su congregación, o en una de sus congregaciones, nada más parafraseando, él registra que supuestamente algunos de sus congregantes empiezan a hablar en lenguas, ¿ok? Empiezan a hablar en lenguas. Él reclamó que hubo sanidades divinas también con la imposición de las manos en ese tiempo, que hubo avivamientos masivos, visiones y revelaciones divinas también, que muchos de sus congregantes o muchos de los creyentes que estaban en sus congregaciones empezaron a tener también revelaciones divinas, aunque las revelaciones divinas no era algo nuevo porque ya lo habíamos mirado con Joseph Smith y con Elena G. de White también. O sea, eso no era nada nuevo, eso ya ellos aparentemente, entre comillas, lo habían experimentado en los adventistas y también en las iglesias de Joseph Smith. eh, y pero también aquí en la iglesia metodista también empiezan a hacer estas declaraciones. La primera iglesia pentecostal, otra vez, como lo dije en el otro video, se construyó y se abrió en 1904. Fue la primera iglesia pentecostal que es jamás registrada y fue esto en Killville, en la ciudad de Killville y por Kansas, ahí en el estado de Kansas más bien. También se les daba el título de las iglesias o asambleas apostólicas. También les hablé brevemente de William J. Seymour el otra vez, brevemente. Él era de hijos, él era, perdón, sus papás eran esclavos que habían sido libres. Saben que la esclavitud es algo triste, es una historia tremendamente triste para la gente de aquí en Estados Unidos y obviamente es algo que pues en lo cual nosotros pues, estamos en total desacuerdo. Pero William J. Seymour fue uno de los discípulos directos de Parham, de Charles Parham, y él fue el autor y fue el que comenzó lo que se le conoce como The Azusa Street Revival en Los Ángeles, California, en 1906, ¿ok? Ok, aquí es donde voy a entrar ahora sí ya más en materia de algunos nombres de los que les voy a hablar. Ok, como les digo, ojalá y no se vayan a enojar, no se vayan a ofender. Esto nada más es siguiendo la línea histórica, la línea doctrinal de algunos de estos hombres que les voy a mencionar, que ya estos son ya más para nuestros tiempos. Ok, las asambleas de Dios son una denominación o son de hecho varias congregaciones pentecostales. Hubo eh, este de aquí es donde hacen este concilio, es esta agrupación de diferentes iglesias o de diferentes personas eh, que después se les da el título, se pusieron el título de como asambleas de Dios. Ahora, yo tengo algunos amigos muy cercanos y gente que yo quiero mucho que están en las asambleas de Dios y también están en las iglesias pentecostales. Realmente ellos nunca hablan de este tema. No sé si no están enterados o no han investigado, pero bueno, eso ya obviamente cae en cada quien. Ok, voy a poner ahora sí los nombres de los cuales eh, quiero hablarles. Tengo aquí unas notas antes de entrar con otros nombres más conocidos, pero les voy a hablar un poquito de el señor Oral Roberts. Ok, lo voy a poner aquí, voy a hacer una página aquí. A ver, déjenme ver aquí. Ok, el señor Oral Roberts, ok. Ahora, como les digo, otra vez antes de empezar, esto no es nada atacando a la persona en lo personal, simplemente es analizando las doctrinas bíblicas y las enseñanzas que ellos tenían y comparar y ver si
si prácticamente si encajan como un rompecabezas. Si es que están o no están. Eso es lo que queremos ver. ¿Ok? Entonces el señor Oral Roberts nació en 1918, según tengo entendido. Y él eh, nace en Oklahoma, Estados Unidos de América. Aquí en Estados Unidos prácticamente. En el estado de Oklahoma, USA. ¿Ok? Entonces él nace en el año de 1918 en Oklahoma, USA. Ahora, no sé si ustedes conocen quién es Oral Roberts. Oral Roberts es, sino eh, el más, bueno, uno de los mayores expositores o pioneros, por decirlo así, de lo que viene haciendo las iglesias pentecostales, asambleas de Dios y este movimiento pues carismático que ustedes pueden ver hoy hasta nuestros días, eh, que vendría siendo sanidades, cruzadas, eh, eh, algunas doctrinas que están realmente en esas iglesias pentecostales de asambleas de Dios y en las iglesias apostólicas y proféticas también. Pero bueno, él murió de una edad ya grande, a los 91 años de edad. Y hay muchas controversias, de hecho, circulando aquí a Oral Roberts, pero no voy a hablar de esas controversias. Creo que ustedes pueden buscar esta información. Pero bueno, sus papás supuestamente emigraron de Europa, más bien su papá. Su papá de él, papá emigró de Europa en los años de 1810, ¿ok? Saben, para los que son mexicanos, ustedes saben que la revolución en México, el grito de la independencia fue en 1810, en el año 1810. Entonces el papá de él emigra aquí a Estados Unidos de Europa. Su madre era una mujer indígena de USA. Entonces su mamá era una mujer indígena, ¿ok? Cuando, cuando él tenía 15 años de edad, se escapó de su casa, ¿ok? Cuando él tenía 15 años de edad, se escapa de su casa. Eh, Déjenme ver aquí, estoy buscando aquí mis notas. Déjenme ver aquí. Son varias páginas, es que tengo que repasar la información antes de ponérselas ahí. ¿Dónde voy aquí? Ellos, ups, ellos eran metodistas, ¿ok? Ellos eran metodistas. Cuando me refiero a ellos, me refiero a su papá, su mamá y él. Ellos eran metodistas eh, hasta los, supuestamente, 12 años de edad. ¿Ok? Entonces ellos eran metodistas, ellos se congregaban en una congregación metodista. Entonces recuerden otra vez, la iglesia metodista es la misma congregación en la cual Parham, el fundador de la primera iglesia pentecostal, era también él. Era metodista, tal como um, el señor Parham. ¿Ok? Muy interesante esto. Y como les digo, no va mucho tiempo. No,
no hay mucha diferencia en cuestión de edad. Casi está ahí luego, luego, no de edad, sino en tiempo. Así como en tiempo, desde que nace la iglesia pentecostal, al tiempo que Oral Roberts empieza también ya crece y se mete a esta congregación que fue fundada la primera iglesia en 1904. Para cuando Oral Roberts nace en 1918, realmente la iglesia pentecostal no tenía mucho tiempo en existencia, tenía poquito. Ustedes pueden sacar los cálculos, más o menos. Pero realmente no fue más que 14 años después. ¿Ok? Entonces, 14 años después de la fundación de las iglesias pentecostales, nace Oral. ¿Dónde voy? Ok, sí, voy bien. Roberts, ¿ok? Entonces, muy importante esto, ¿ok? Muy importante seguir esta lineecita que si no la buscas, si no la sacas, si no investigas, no la encuentras. Es muy importante buscarla. Ok, entonces 14 años después de la fundación de las iglesias pentecostales nace Oral Roberts, uno de los mayores expositores y pioneros de lo que vendrá siendo esta denominación, ¿ok? Eh, entonces ellos eran metodistas tal igual como el fundador de las iglesias pentecostales. Este, déjenme ver qué más aquí. Um, Vamos a ver, él era, déjenme ver aquí. Ok, él se enfermó de tuberculosis. En aquellos años era muerte segura con la tuberculosis, no había la cura como hay ahorita, no había inyecciones, tampoco creo. Era un tiempo bien difícil, triste, difícil en aquellos años. Pero él se enferma de tuberculosis y prácticamente lo desahuciaron, que se enfermó de tuberculosis y fue desahuciado, ¿ok? Ok. Am, Dijo que él duró 163 días enfermo y a los 17, entre 17 y 18 años, este, fue sanado milagrosamente en una, este, conferencia, creo que fue. Entonces Oral Roberts dijo que duró 163 días tirado en cama y a los 17 y 18 años fue sanado milagrosamente en una conferencia. De hecho, lo tuvieron que llevar, según él platica, en su testimonio. Eh, entonces, a los 17, cuando fue sanado, 18, eh, fue convertido, dijo él. Fue convertido. ¿Ok? Él fue convertido. Después de que supuestamente Dios lo sana de la tuberculosis a los 17 y 18 años, fue convertido él. Él dijo que por 12 años después de que fue sanado, nunca, mm, casi nunca más bien, nunca oraba por los enfermos.
Que entonces él, después de que fue sanado, después de que se convierte, él al principio no oraba por los enfermos, no hacía nada. Si ustedes estudian la vida de Oral Roberts, ustedes van a ver que él hacía grandes cruzadas, como estilo Billy Graham, por decirlo así. Hacía grandes cruzadas de milagros y supuestamente sanaba enfermos y recibía el poder de Dios de una manera especial y escuchaba la voz de Dios también. Entonces, él dijo que escuchaba la voz de Dios audible. Ok, y ahorita entraremos un poquito más en detalle de esto. Y ahorita les voy a decir por qué estoy usando la base de Oral Roberts para los otros nombres que les voy a mencionar. Ok. Ok. Eh, él fue a la... Ok. Él fue pastor brevemente en una iglesia en Oklahoma. Entonces él fue pastor brevemente en Oklahoma por 3 meses. Después renuncia a este pastorado. ¿Ok? Renunció a este pastorado. Él dijo contextualmente, y eso ustedes lo pueden escuchar en su testimonio. Si hablas inglés, tú puedes escuchar el testimonio grabado de este hombre, Oral Roberts. Como les digo, no estoy diciendo que él era una mala persona, pero estamos analizando los puntos bíblicos. Eso es lo que estamos analizando. ¿Ok? Oral Roberts dijo, cuando aparentemente él deja esta iglesia, deja este pastorado, deja esto, y él dijo contextualmente, esas son sus palabras, él no quería ser como otros predicadores. Él quería ser diferente. ¿Ok? Entonces son las palabras del señor Oral Roberts. Dijo, él no quería ser como otros predicadores, él quería ser diferente. Después de que deja esta congregación de pastorear esta iglesia por 3 meses, él dijo que él no quería ser como los demás. Él quería ser diferente. Él dijo también, dijo, que sintió una sensación en su brazo derecho. Y Dios le dijo que supuestamente era su presencia en su brazo derecho. Okay. Entonces Dios le reveló a él que esa sensación extraña que sentía en su brazo derecho era la presencia de Dios manifestada en su brazo, y con esta mano, con su brazo derecho era con el cual pues aparentemente salía el poder y sanaba a las personas. ¿Ok? Eh, él dijo contextualmente que el poder de Dios, Dios venía solo a su brazo derecho. Ok. Ok. Ok, ¿dónde voy? Ok, ahí voy. Voy aquí. Ok. Oral Roberts, no mucho tiempo después, obviamente tiene estas cruzadas de milagros. Era un conferencista muy, pero muy, muy conocido en
en ese tiempo, en 1940, allá por los 50, conferencistas, cruzadas de milagros. No fue, de hecho fue uno de los primeros que comenzó las cruzadas de milagros. No fue esto de las cruzadas de milagros que se hacen hoy en día, que ustedes pueden ver en los diferentes predicadores, como Cash Luna, Guillermo Maldonado, todos ellos. Ellos, todos ellos, no es una idea realmente que nace de ellos, es una idea prestada que viene desde los tiempos de Oral Roberts. De hecho, fue uno de los mayores impulsores de estas cruzadas. Eh, ¿Qué más puedo decirles? Él, Acerca de él rápido, hay más información, pero quiero hacerlo un poquito más breve. Eh, ok. En el año de 1947, él comienza su ministerio. Ups, perdón. Es que no estoy acostumbrado a escribir y ver aquí la pantalla a la misma vez. Entonces, en 1947, él comienza su ministerio, comienza estas cruzadas de milagros, comienza todas estas cosas con las que ustedes están familiarizados hoy en día, que hacen muchos de estos predicadores, como ustedes saben, Guillermo Maldonado, también vemos a Cash Luna, vemos a diferentes cantantes cristianos también haciendo algunas de estas cosas. Como les digo, esto nace realmente en las iglesias pentecostales, asambleas de Dios y otras iglesias no denominacionales como la Iglesia del Rey Jesús, entre otras, por mencionar algunas. Eh, am, Aquí es donde voy a entrar unos nombres que a ustedes les van a sonar muy conocidos y que de lo mejor de repente hasta puede que se molesten. Pero esto nada más es como un punto como un punto analítico y como un punto histórico. Que como les digo, aquí no está en cuestión si eran o no eran buenas personas. De hecho, creo yo que todos ellos, en su mayoría, hasta cierto punto tenían una ética moral bastante buena. Pero en cuestión de doctrinas y enseñanzas bíblicas, ahí es donde está nuestra cuestión. Esa es la razón por la que estamos teniendo este análisis, de hecho. Y esto es todo lo que es un análisis, como les digo, viendo sus doctrinas y enseñanzas, viendo las enseñanzas bíblicas de los apóstoles, y a ver si encaja como un rompecabezas, perdón. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Ok. Oral Roberts. Ok, aquí es donde van a entrar los nombres de algunas personas muy conocidas y muy llamadas entre el mundo cristiano. Ok, Oral Roberts era amigo de Billy Graham. Graham. Ok. Y compartieron no solo en lo personal, sino en ministerio también. Ups. Ustedes pueden buscar esto. Oral Roberts era amigo de Billy Graham. Los dos eran amigos, ¿ok? Compartieron tiempo personal, hablando tiempo interfamiliar, fuera de las diferentes campañas, como le quieran llamar, o diferentes cruzadas, qué sé yo, compartieron dentro y fuera de lo que vendría siendo eh, ellos dos, ¿ok? Ellos dos con sus esposas, y no que tenga algo de malo, ¿verdad? Tener amistades, no, yo estoy a favor de tener amistades y todo esto, pero creo yo que puedes desglosar aquí algunas cosas, este, que los dos tenían en común. Aunque Billy Graham obviamente nunca oró por enfermos como Oral Roberts, él era más evangelista que,
que hacer cruzadas de milagros, pero Oral Roberts era una persona muy controversial, hubo mucha controversia que lo rodeó, hubo muchas cosas que dijo, por ejemplo, como lo que les mencioné hace rato en contexto, él dijo que él no quería ser como otros predicadores, él quería ser diferente. Ups, me equivoqué aquí, puse una letra mal. Él quería ser diferente supuestamente a los predicadores. Y también él dijo que sintió una sensación en su brazo derecho y Dios le dijo audiblemente que era su presencia en su brazo derecho y el poder de Dios venía solo a su brazo derecho. Esas son palabras que él dijo, que son palabras pues yo diría antibíblicas. Son cosas que realmente pues yo no estoy de acuerdo con esto. No solo yo, sé que hay muchos diferentes hombres de Dios que están de acuerdo a esto. De hecho, llamarían a esto blasfemia, por la verdad. Pero como les digo, él era de una iglesia pentecostal y las iglesias Asambleas de Dios, y yo sé que allí, y en las iglesias, muchas no denominacionales, y las iglesias apostólicas y proféticas tienen este tipo de creencias o este tipo de revelaciones extrañas, por decirlo así, que son extrabíblicas. Estas cosas decía Oral Roberts, y hay más cosas más que ustedes pueden ver que él dijo, no solamente esto. Ah, ahora, Billy Graham, como les digo, era amigo de él. Ahora yo, en mi opinión, esa es mi opinión personal nada más. Si tú dices que tienes un amigo y tú sabes que enseña enseñanzas y doctrinas no bíblicas, creo yo que tienes que llamar la atención. Si estás en la facultad y en la autoridad de poder llamar la atención y Dios te permite hacerlo, deberías de hacerlo. Ahora, yo no estoy diciendo que Billy Graham lo hizo o no lo hizo. El problema, nada más, el problema que yo, en mi opinión, nada más como observación veo, es que Billy Graham lo dejaba orar, lo dejó orar, de hecho, en varios de sus eventos que él tuvo. Él lo dejó orar en varios eventos. Eh, y es ahí, pues eso es algo que hasta cierto punto es un no. Ahora, como les digo, no estamos hablando en cuestión de ética personal, no estamos hablando de cuestión, estamos hablando del punto de vista bíblico. ¿Ok? Ah, Oral Roberts, Oral Roberts, aquí donde ya voy a entrar a otros nombres, eh, abren un seminario teológico, ¿ok? Que se le conoce o se llama eh, la Universidad de Oral Roberts, ¿ok? Entonces es aquí en Estados Unidos, de hecho, ¿ok? Entonces volviendo a repasar otra vez, Oral Roberts y Billy Graham eran amigos, eran muy buenos amigos, de hecho, según ellos, o según Oral Roberts. Billy Graham le invitó a orar en varios de sus eventos. Compartieron tiempo dentro y fuera de lo que vienen haciendo estas cruzadas. De hecho, Billy Graham le invitó a su casa aquí en Florida, porque Billy Graham era de aquí de Florida. ¿Qué más? Oral Roberts abre o inicia un seminario teológico o la Universidad de Oral Roberts. Ahorita les voy a poner aquí la página rapidito. Ok, si ustedes quieren escuchar el testimonio de Oral Roberts personalmente, esto fue antes de que él muriera, ustedes pueden ir aquí a esta página de internet. Está en inglés su testimonio. Todo lo que yo les dije no lo inventé yo. Él lo dijo en una entrevista que está grabada en audio. Ustedes la pueden escuchar. Se llama voicesofOklahoma.com. Y aquí está Oral Roberts, Evangelist and Founder. Murió en el 2009, por cierto. En diciembre 15 del 2009. Él muere. Esta fue su última entrevista supuestamente. Y ustedes la pueden escuchar en audio y la pueden buscar aquí en esta página. ¿Ok? Voicesofoklahoma.com. Como les digo, está en inglés. Si hablas inglés, bien. Si no, pues no sé, si pudieras aprender sería súper bien. Pero bueno, él, como les digo, murió en el año 2009.
Déjenme voy a poner esa información rapidito allí. Él muere en el 2009, no hace mucho tiempo, de hecho, es poquito. Entonces él murió en el año de 2009. En el año de 1900, que fue en el año de 1963, ok, fundó la universidad, ok, de Oral Roberts. Ok, Roberts University. Ok, él fundó esta universidad que se le conoce como la ORU. Oral Roberts University en el año de 1963. Y una de las controversias o una de las cosas más eh, este, controversiales, en mi opinión, que él dijo, fue que aparentemente se le apareció al Señor Jesucristo, ¿ok? Que tuvo una visión, dijo él. Lo voy a poner aquí entre estas frases de él. En el año de 1977, voy a poner aquí entre comillas, dijo que tuvo una visión de Jesús. Sí, voy ahí, ok. Que medía 900 pies de altura. Y le dijo que construyera un centro médico. ¿Ok? Entonces en el año de 1977 tuvo una visión de Jesús que medía 900 pies de altura y que le dijo aparentemente que construyera un centro médico. Ahora, ese Oral Roberts fue una persona muy controversial. Ustedes pueden ver toda esta información, pueden investigarla, eh, pero realmente sí fue una figura que dio mucho que hablar. No solamente pasó eso, sino que también él dijo muchas cosas más y estuvo envuelto en muchas controversias, pero estas fueron cosas contextuales. Como les digo, a menos estas dos, él no quería ser como otros predicadores, él quería ser diferente. Sintió una sensación en su brazo derecho y Dios le dijo que era su presencia en su brazo derecho. El poder de Dios venía solo a su brazo derecho y con él sanaba, supuestamente. Ustedes pueden escuchar todo eso en el testimonio que les dije hace ratito. Ustedes pueden verlo en la página que les mencioné, el testimonio de Oral Roberts. No crean que lo estoy inventando. Algunas cosas están en Wikipedia y en Google, en su biografía, pero algunas de estas cosas, la mayoría de las cosas que yo tomé de su testimonio de él, fueron de su mismo testimonio realmente, en esta página que les dije. Y como les digo, no está aquí en cuestión tanto si era un buen papá, si era un buen ciudadano o no. Estamos hablando en cuestión bíblica. Eso es lo que necesitamos concentrarnos aquí. Ok, ya que hablamos de Oral Roberts, como les dije, hablamos hace ratito hablamos del señor Charles Fox Parham, que era la base. Él fue el primero que fundó esta iglesia, las iglesias pentecostales. De ahí nacen las asambleas de Dios y las iglesias apostólicas o proféticas. ¿Ok? Oral Roberts, de hecho, tuvo algunas conferencias con ellos, con los pentecostales. De hecho, él representaba a la iglesia pentecostal, pero también hubo juntas entre ellos, entre estos tres movimientos. Ok, ahora sí voy a entrar a otros nombres que a ustedes les van a parecer conocidos. Ok, ya hablé un poquito de Billy Graham, no entré mucho en detalle de Billy Graham.
pero tenían una amistad entre ellos ahí. Am, Déjenme acomodo esto aquí un poquito mejor. Ok, ya les hablé de Charles Parham. Aquí está la información de él. En Wikipedia ustedes pueden encontrar alguna información. William J. Seymour también. Oral Roberts, ya les hablé un poco de él. Ahora quiero hablarles un poquito de Guillermo Maldonado. Que Guillermo Maldonado, ustedes saben lo controversial que es Guillermo Maldonado. Yo, como les dije, pertenecía a las iglesias apostólicas y proféticas. No conocí yo a Guillermo Maldonado personalmente, no tengo nada en contra de él en lo personal, esto no es personal, esto nada más es del punto de vista bíblico, qué doctrinas tienen, qué enseñanzas tienen. Ahora, aquí en Wikipedia, alguna información que tenemos de él, eh, es mucha información de hecho, pero alguna información de él es, por supuesto, él es hondureño, como ustedes saben, él tiene 54 años de edad actualmente y él, una de las cosas que Guillermo Maldonado tiene es muy similar a las enseñanzas de Oral Roberts, en cuestión de cruzadas de milagros, en cuestión de algunas, este, eh, algunas, algunas palabras parecidas también. Él también reclama tener visiones de Dios. Su esposa, la señora Ana Maldonado, dice que es profeta. Como les digo, esto no es nada en lo personal contra de ellos, pero nada más analizando todo de un punto de vista bíblico. Ella, de hecho, no hace mucho se separaron, se divorciaron y el divorcio es triste por todas las áreas en mis amistades, en mi círculo muy cercano mío. Desgraciadamente el divorcio es algo que ya se ha visto en el círculo personal de, de gente que yo quiero mucho. Es algo triste, los divorcios dañan no solamente el matrimonio, dañan también las familias, los hijos, eso no es triste. Obviamente sabemos que esto Dios no aprueba, el divorcio es inaprobable ante Dios. Pero, como les digo, estamos analizando los puntos bíblicos. Él se divorció, él y su esposa están divorciados. eh, y Guillermo Maldonado, interesantemente, ustedes pueden ver aquí en la página, Maldonado tiene un título Masters en teología de la Universidad de Oral Roberts. Interesante. La Universidad de Oral Roberts, fundada por Oral Roberts, que él pues viene de aquí de Parham, el fundador de las iglesias pentecostales, fundó la iglesia Oral Roberts University, tiene su diplomado, tiene su teología, él tiene sus estudios teológicos de aquí, de la Universidad de Oral Roberts. No es mucha coincidencia que Guillermo Maldonado tiene enseñanzas parecidas a Oral Roberts, cruzadas de milagros, decláralo por fe, algunas de las enseñanzas de pactar y de dar semilla a Dios. Yo sé porque esto lo hacíamos aquí en la Iglesia Apostólica y Profética. Esa es la pura realidad. Yo lo viví, las primicias y otras cosas más que ellos hacen. Les digo porque yo ignorantemente yo lo hacía. Pero, interesantemente, Guillermo Maldonado tiene su teología de aquí de la Universidad de Oral Roberts, fundada por Oral Roberts. Qué coincidencia, ¿no? O sea, no, pues no es coincidencia, obviamente. Entonces, ¿por qué Guillermo Maldonado tiene la línea de enseñanzas de Oral Roberts? ¿Por qué viene en esa línea? Porque de ahí agarró su doctrina. De ahí viene su teología. La teología de Guillermo Maldonado viene de Oral Roberts. Ahora, como les digo una vez más, no estamos nosotros, honestamente hablando, no estamos atacando su persona, pero es lógico inmediatamente que al ver y al comprender las doctrinas de Guillermo Maldonado, como les digo, yo estuve en estas congregaciones, te das cuenta que sus enseñanzas no son como ellos dicen, es que Dios me reveló.
No, no es que Dios le reveló, es que tiene doctrinas de Oral Roberts. Las doctrinas que Guillermo Maldonado tiene son prestadas de Oral Roberts. Guillermo Maldonado, y les digo porque yo estuve en estas congregaciones y aquí en la iglesia donde yo estaba, la iglesia apostólica y profética, el apóstol aquí hace muchas cosas parecidas a Guillermo Maldonado. Entonces, otra vez vemos a lo mismo. Los apóstoles, por ejemplo, el apóstol donde yo me congregaba, yo nomás puedo hablar por él. O sea, no por él, perdón, sino lo que a mí me tocó vivir allí, tiene el parecido a Guillermo Maldonado en cuestión de doctrinas, enseñanzas, etcétera, etcétera. Las toman prestadas de Guillermo Maldonado y Guillermo Maldonado las tomó prestadas de Oral Roberts. Entonces, todas estas congregaciones apostólicas y proféticas que tienen doctrinas similares, las están tomando de Oral Roberts. Y Oral Roberts tenía algunas doctrinas, o tenía las doctrinas de Parham, el fundador de las iglesias pentecostales. Y en muchas iglesias pentecostales se tienen estas enseñanzas, pues estas enseñanzas y doctrinas vienen de Oral Roberts. Nacen allí, de este hombre que fue metodista. Es muy interesante cómo empieza uno a desglosar todo y te empiezas a dar cuenta de todo esto. Ahora, supuestamente Guillermo Maldonado hace una reclamación. Él dice que Dios le habló audiblemente, dice, audiblemente. Aquí dice en inglés, obviamente, audibly, o en español, audiblemente. Spoke to him, hablando de Dios. Dios habló audiblemente cuando él estaba orando y le dijo, I have called you to bring my supernatural power to this generation. I have called you to bring my supernatural power to this generation. Dios le dijo a él supuestamente en voz audible, yo te he llamado a ti para que traigas lo sobrenatural o el poder sobrenatural a esta generación. Supuestamente es lo que dijo Guillermo Maldonado. El punto es que Oral Roberts también dijo algo similar. Oral Roberts también dijo algo similar a Guillermo Maldonado, que supuestamente Dios le habló a él audiblemente y le dijo que a él lo había escogido para que hiciera estos milagros y estas señales que Oral Roberts estaba haciendo. Lo interesante es, como les digo, tiene teología prestada de Oral Roberts. Guillermo Maldonado tiene teología prestada. En pocas palabras, copió a Oral Roberts. Ahora, como ustedes saben, este Guillermo Maldonado está aquí en Florida, en el estado de Florida y en Miami, y tiene la congregación más grande a nivel de Estados Unidos, latina. 20,000 congregantes, un poquito más de 20,000 congregantes supuestamente. Entonces, todas esas doctrinas, enseñanzas, estas cosas que ellos hacen, no empatan como un rompecabezas con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Las enseñanzas y doctrinas que tienen ellos no empatan, simplemente no empatan. El evangelio que ellos traen, no solamente él, Oral Roberts, Parham, Charles Parham, el fundador de las iglesias pentecostales y asambleas de Dios, no empatan, no cuadran con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Ahora, si la gente se va a molestar o no, espero que esto no sea para ofender, pero nada más les digo para que ustedes observen toda esta información y ustedes mismos analicen desde el punto de vista bíblico y vean dónde sacaron ellos esta doctrina, dónde nació, quién comenzó esto y si es que encaja al Nuevo Testamento o no. Encaja a las doctrinas de los apóstoles. Como les dije desde un principio, no soy pastor, no soy maestro, soy un hombre que el Señor salvó y hace casi 10 años amo al Señor, me interesa la verdad que los apóstoles se les confió de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que a mí me interesa en lo personal. Como les digo, una vez más, esto no es personal, esto no es que si él es un mal hombre, o que si es un buen hombre, o que si es un buen papá o un mal papá. No está en cuestión eso. Aquí lo que estamos poniendo aquí en un punto analítico es sus doctrinas, sus enseñanzas. Como les digo, es triste que se haya divorciado de su esposa, eh, la señora Maldonado. Un divorcio, no importa quién tú seas, es triste. Causa dolores irreparables. eh, bueno, la verdad es triste.
No importa si es Guillermo Maldonado o quien sea. La verdad, eso es triste. Eh, pero creo yo que el Señor aún puede salvar a Guillermo Maldonado. Realmente yo sí lo creo. Honestamente hablando, yo creo que no es salvo, en mi opinión. Creo que no está en el verdadero evangelio. Y el Señor puede salvarlo y realmente lo puede usar de un punto de vista bíblico bien, pero solo si él se arrepiente, obviamente. De hecho, ahorita el hecho de que esté divorciado, de hecho, bíblicamente hablando, aunque ese es otro tema, pero él y su esposa, de hecho su esposa no puede ser pastora, pero es otro punto, pero él divorciado no puede ser pastor, bíblicamente no puede. Entonces, nada más en ese punto, ahí ya está en rebelión él en contra de Dios. Pero ese es otro punto, ese es para otro video. Eh, pero bueno, volviendo otra vez, él está, o él agarró su teología de la, de la escuela, de la universidad Oral Roberts, fundada por Oral Roberts. ¿Ok? Interesante que él esté allí, perdón, que él agarró su teología eh, de aquí. Es muy, muy interesante. Eh, por eso, como les digo, por eso ahí tú te explicas del por qué el parecido entre él y Oral Roberts. Sus teologías son iguales. Realmente, Guillermo Maldonado vendría siendo un estilo eh, de iglesias pentecostales, con doctrinas pentecostales, asambleas de Dios más o menos, pero trae una teología eh, por el lado de Oral Roberts, ya que, como ustedes pueden ver allí, él tiene su teología, su doctorado en teología, su master's más bien, de la Universidad de Oral Roberts, fundada por el señor Oral Roberts, que obviamente ya murió en el 2009. Entonces, en el 63 fundó la Universidad de Oral Roberts, el señor Oral Roberts. Y Guillermo Maldonado, pues bueno, él de ahí agarró su teología. Muy interesante y nos abre los ojos para poder ver eh, qué doctrinas tiene, de dónde sacaron sus doctrinas y si son bíblicas o no son bíblicas. Ok, déjenme ver aquí. No voy a hablar mucho de la vida personal o de otras cosas de Guillermo Maldonado. Eso ya es para otro tema. Nada más quería rapidito hablarles de él brevemente. No lo quise apuntar todo ni tomé todas las notas en mi libreta. Tendría que investigar un poquito más del tema de Guillermo Maldonado. Como les dije, yo salí de esa congregación. Es que yo sé lo que creen porque estuve 4 años ahí. El Señor me sacó de allí y bueno, le doy gracias al Señor. Pero de un punto de vista humilde y honesto, po- ahora puedo ver y entiendo de dónde sacan estas enseñanzas. Guillermo Maldonado y el movimiento apostólico y profético, ¿de dónde sacan esas enseñanzas? Si no es de Oral Roberts, de este hombre pentecostal. Eh, de ahí sacan ellos todas estas de estas enseñanzas de decláralo por fe, pacta con Dios, visiones, eh, profetizar, etcétera, etcétera, lo sacan de Oral Roberts. Les voy a hablar de otro personaje rapidito, Marcos Witt. ¿Quién no conoce a Marcos Witt? Creciendo, yo escuchaba a Marcos Witt en mi casa. Algunos familiares y amigos traían a Marcos Witt en sus radios y respeto a estas personas. Mis respetos para ellos no es nada personal. De hecho, Marcos Witt yo no lo conozco en persona tampoco. Parece ser que es un, un hombre que ama a sus hijos, que ama a su esposa. eh, Todo eso, como les digo una vez más, no está en tela de juicio la persona como tal, su vida privada o su vida personal. Lo que estamos aquí viendo es sus doctrinas, sus enseñanzas, qué tan bíblicos son, si es que realmente enseñan las enseñanzas de los apóstoles. Queremos ver si encaja el rompecabezas. Pues Marcus Witt, este, Marcus Witt actualmente dice aquí, está trabajando en conseguir su título universitario, su Master's Degree, como Guillermo Maldonado, Master's Degree, en la misma universidad
donde Guillermo Maldonado agarró su diplomado universitario, Oral Roberts University. O sea que Marcus Witt va por la misma línea también de Oral Roberts y de Guillermo Maldonado. De hecho, aunque eh, Marcus Witt, pues no hay tantas, hay algunas controversias de él, sí ha habido varias controversias de él, de hecho, pero él está en conjunto con muchos de estos predicadores y pastores. Ahora, Marcus Witt, ¿por qué está agarrando un título universitario de la Oral Roberts University? ¿Por qué? Habiendo tantas buenas universidades cristianas que son sanas en teología cristiana. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, por qué aquí? Miren, cuando estamos hablando, por ejemplo, si vamos a hablar de un punto de vista honesto, si estamos hablando de un joven de 20 y pico de años, 25, tal vez 30 años, no digo porque yo estoy en mis 30, pero digo, cuando es un hombre en sus 20, tal vez en sus 30, todavía un poco, eres ignorante, porque, o sea, la palabra ignorante no es mala, depende cómo la digas, pero si eres un ignorante realmente y no tienes mucho conocimiento y no sabes, ok, ahí lo entiendo, pero ser un hombre ya mayor como ellos, estamos hablando de 50, hombres ya en sus 50, ya son hombres maduros, ya son hombres que saben, o sea, ahí ya sabes porque sabes, ya viviste la vida, ya Dios te dejó experimentar muchas cosas, y aún así se están yendo a la universidad Oral Roberts University, que fue fundada por Oral Roberts, que son de línea pentecostales de Asambleas de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que el Señor no salva gente en todos lados. Yo creo que el Señor salva a las personas y Él las saca y Él las lleva a lo que es lo correcto. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que porque yo soy bautista, nada más en la iglesia bautista hay salvación. Yo no estoy diciendo esto. Yo creo que el Señor puede salvar a la gente individualmente de la denominación donde tú estés y el Señor te va a sacar de allí y te va a llevar al lugar correcto, a un lugar bíblico. Pero ir a la Universidad Oral Roberts para mí sería un no, la verdad. Y Marcus Witt, a estas alturas de su vida, creo yo que él no es ignorante de este punto. De hecho, Marcus Witt fue pastor por 10 años de la congregación en Lakewood Church. Marcus Witt fue pastor de la iglesia, una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, que es la iglesia hispana allí en Texas, aquí en Houston, Texas, que de hecho esta iglesia es dirigida por el pastor Joel Austin. Y ustedes saben, la iglesia ah, ah, Lakewood Church fue fundada por su papá, John Austin. John Austin fue el fundador de la iglesia Lakewood Church y en un principio fue Baptist Lakewood Church. Pero cuando ya se divorcia el papá de Joel Austin, se divorcia, su primer divorcio, y obviamente le quita a Baptist, porque obviamente en las iglesias bautistas, si te divorcias, bíblicamente no puedes ser pastor ni diácono. Entonces, aparentemente, ustedes pueden leer la historia de Joel Austin y de John Austin, y ustedes pueden ver que el papá de Joel Austin tuvo una supuesta revelación que Dios le dio, y ya ver una nueva iglesia después de que se volvió a casar, y le pone eh, Lakewood Church. Al principio era Baptist Lakewood Church, pero después le quita Baptist y simplemente deja como Lakewood Church. Ahora, no es casualidad. ¿Por qué? Porque en las iglesias bautistas, si estás divorciado, no te dejan ser pastor. Es una violación de los principios bíblicos, del pastorado o de un diaconado. Y aparte de esto, sin contar que no te vuelven a casar. El pastor de mi congregación local, él no, aunque supuestamente aparentemente la mujer, porque yo no creo eso, la mujer fue la de la culpa,
quieren venir después y casarse, el pastor no los casa, aunque supuestamente fue la culpa de la mujer, según algunos hermanos. Pero no hay tal cosa, realmente no hay tal cosa como mi mujer tiene toda la culpa, porque eso no es así. En todos los matrimonios siempre hay dos partes. Entonces, nunca puede ser la esposa 100% la culpable o el esposo 100% el culpable. Hay culpa en los dos lados. Tal vez uno sea más culpable que otro, pero los dos son culpables. Entonces no hay tal cosa como que mi esposo o mi esposa es la 100% responsable de que mi matrimonio se destruyera. No existe tal cosa. Y en las iglesias bautistas bíblicas no te van a volver a casar y no te van a dejar ejercer el diaconado ni el pastorado. Eso nunca lo van a dejar hacer. Por eso John Austin, papá de Joel Austin, abre esta iglesia no denominacional porque tuvo una supuesta nueva revelación. En pocas palabras, se rebeló contra Dios. Algo muy interesante es que Marcus Witt, como les digo, fue pastor por 10 años en esta iglesia. ¿Ok? Hay varios problemas aquí en esta congregación de Joel Austin. Como les digo, no es personal, es viendo si encaja con las escrituras, sus doctrinas, sus enseñanzas, si realmente no encajan. Entonces, ¿por qué Marcus Witt, siendo un hombre mayor y maduro, por qué fue pastor aquí por 10 años sabiendo que son no denominacional, número uno? Número dos, son libertinas en muchas cosas. Y número tres, prácticamente la iglesia la heredó el hijo del pastor. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Esto no es una jerarquía. No es yo soy pastor de una iglesia, mis hijos heredan la iglesia mía y luego los nietos heredan la iglesia. No hay tal cosa. Eso es lo que ha pasado en la luz del mundo, de hecho. No hay tal cosa. Bíblicamente eso es inaceptable también. Pero bueno, esos son otros temas de los cuales podemos después hablar un poco. Entonces, como les digo, Marcus Witt actualmente está tomando o agarrando su Master's Degree, otra vez de nuevo, en la Universidad de Oral Roberts, donde Guillermo Maldonado agarra también su maestría en teología. Por eso enseñan lo que enseñan. Por eso entre ellos se juntan. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen esta misma enseñanza, estas doctrinas, estas maneras de ver las cosas que son no encajables con el rompecabezas bíblico. Por último, les voy a hablar de dos personas más ya brevemente porque ya pasó 1 hora 40. No quería alargar tanto el video, pero ya lo alargué. Ya me están molestando los ojos con la luz aquí. Ok. Marcos Brunet. Marcos Brunet. Yo de Marcos Brunet, pues es bastante, relativamente nuevo. Marcos Brunet no tiene mucho tiempo. Marcos Brunet, pero Marcos Brunet también pertenece a las denominaciones o a lo que serían las congregaciones eh, que salen también de la denominación Guillermo Maldonado, Marcos Witt, todos ellos están íntimamente conectados y tienen estas doctrinas, estas enseñanzas. Entonces el pastor, aparentemente, eh, de Marcos Brunet, fue Claudio Freytzson. ¿Quién no conoce a Claudio Freytzson? También muy conocido, también muy controversial también. Pero Marcus Brunet lo menciona a él porque Marcus Brunet es muy popular entre los jóvenes cristianos actualmente en las iglesias apostólicas, proféticas, eh, en estas congregaciones, en estos movimientos. El movimiento realmente es pentecostal, Asambleas de Dios, aunque son diferentes denominaciones que salen de allí y ya tienen sus propias iglesias, de hecho, no denominacionales, simplemente les ponen diferentes nombres. Pero la iglesia es Rey de Reyes en Buenos Aires y es llevada por el pastor Claudio Freytzson. ¿Ok? Entonces, Marcus Brunet también, este, también está entre estos grupos también. Jesús Adrián Romero, también. Jesús Adrián Romero da mucho de qué hablar siempre. Es un hombre con mucha sabiduría intelectual, eso sí, pero cuando ustedes ven, él es pastor, aparentemente es pastor también, es el pastor en México, en Monterrey, me parece en Monterrey, México.
Cuando ustedes se van a la página de él, ustedes se van a dar cuenta que él no tiene una declaración de fe. De hecho, es no denominacional también. Dicen que no son denominacional, pero en práctica abrazan las enseñanzas y doctrinas similares a Guillermo Maldonado, o similares, tal vez un poquito más reservadas, pero también en esa área, que viene siendo tipo pentecostal, tipo Asamblea de Dios, aunque ellos no ponen denominación en su página de su iglesia, eh, pero definitivamente están también con esas enseñanzas. Este Jesús Serán Romero no tiene una declaración de fe en su página de internet o en su página de su iglesia, supuestamente, no tiene una declaración de fe que diga claramente cuál es su postura en cuestiones bíblicas. La pregunta es, ¿por qué no ponen una declaración de fe? En las iglesias bautistas donde yo me congrego, tenemos una declaración de fe. No hay nada que esconder. Esto es lo que creemos, esto es lo que enseñamos, esto dice la Biblia, esto creemos. Y se da una lista de una declaración de fe. ¿Qué es lo que creemos? No hay nada que esconder. La pregunta es, ¿qué tienen que esconder ellos? Dicen no denominacionales, pero en realidad tienen estas enseñanzas de, de Oral Roberts o línea de Oral Roberts. ¿Por qué no lo aceptan públicamente y no lo ponen en sus páginas, en sus iglesias? Porque no les conviene. No quieren que la gente sepa. No hay nada que esconder, no deberían de esconder nada. Sin embargo, Jesús Adrián Romero, también como les digo, está en estas líneas también. Y como les digo, no está aquí, no estamos hablando en cuestión de la persona. Si es o no es una buena persona, si es un buen padre, no es eso. Es, ¿encaja o no encaja en las enseñanzas del Señor? ¿Encajan o no encajan en las doctrinas de los apóstoles? Si la respuesta es no, o quién sabe, o hay duda, entonces la pregunta es, por qué estamos escuchando esta música de ellos? ¿O por qué? Yo no escucho la música de ellos, de hecho yo escucho himnos, pero ¿por qué escuchan la música de ellos? ¿Por qué permitir que estos hombres que no le estamos faltando el respeto, estamos diciendo la verdad? ¿Por qué dejar que estos hombres que no son claros en sus posturas y doctrinas se infiltren en tu casa, en tus hijos, con tus nietos? Y hasta de hecho, hasta tú mismo lo recomiendas a otra gente. Yo entiendo que puede ser por ignorancia, yo lo entiendo. Pero cuando empiezas a analizar Guillermo Maldonado, Marcos Witt, Marcos Brunet, con el pastor de él, y luego miras a Charles Parham, y luego miras a Oral Roberts, y miras la línea, es una escalera. Charles Parham, Oral Roberts, Billy Graham no puedo decir 100%, aunque Billy Graham era amigo de Oral Roberts, y de hecho, se me había olvidado mencionar, Billy Graham, perdón, no Billy Graham, un hombre muy querido. Yo sé, yo lo sé, porque yo escuché hablar de él y mis papás hablaban de él. Gigi Ávila. Gigi Ávila, él fue inspirado, él mismo dijo en su testimonio, ustedes pueden ver, testimonio de Gigi Ávila, él dice que él fue inspirado por Oral Roberts. Gigi Ávila dijo que él fue inspirado por Oral Roberts. Y, y bueno, ya eso es para otro análisis. Pero digo, estamos hablando que Oral Roberts tuvo contacto con Billy Graham, contacto con, no sé si tuvo contacto directamente, pero sé que al menos en el testimonio de Gigi Ávila dice que él miró un predicador aparentemente en televisión y este predicador lo inspiró a él de alguna manera y él también empieza pues, prácticamente sus cruzadas. Yo sé que Gigi Ávila es muy amado en Puerto Rico y en toda Latinoamérica, pero recuerden que no estamos aquí entrando un tanto en la persona. Yo sé que Gigi Ávila sufrió mucho. Es un ejemplo en algunas áreas, en mi opinión. Pero ya al asociarte con estos grupos o con estas personas que aparentemente hay
muchas contradicciones bíblicas, simplemente no tiene sentido. Entonces, una vez más, Oral Roberts, Guillermo Maldonado, el papá de Joel Austin, John Austin, Joel Austin, Marcos Witt, Jesús Serán Romero, Marcos Brunet. O sea, es muy evidente, ¿no? Es muy evidente todo esto. Están conectados. Todo empieza a tener sentido. Todo empieza a conectarse. Es como un rompecabezas. Empiezas a armar todo y te empiezas a dar cuenta que todos ellos tienen enseñanzas y doctrinas de Oral Roberts. Y Oral Roberts tenía enseñanzas de Parham, Charles Parham, el fundador de las iglesias este, pentecostales que se rebeló en contra de las autoridades metodistas. Y es una tristeza, ¿no? Es una tristeza que te das cuenta que muchas de estas doctrinas y enseñanzas que de ahí se mueven en todo el mundo hispano, en nuestro mundo latino, en nuestro Latinoamérica, México, aquí en Estados Unidos, Puerto Rico, en todos lados, se mueve todo esto. Y ya en todos lados hay apóstoles, ya en todos lados hay apóstolas, mujeres apóstoles ya. Ya en todos lados ya hay revelaciones, Dios me reveló, Dios me mostró, o que Dios me dijo que te dijera. Am, en, 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 en muchas iglesias, muchas denominaciones, en esas denominaciones más bien se maneja esto. Pero lo que la gente no sabe, porque no han estudiado y porque no investigan, es que todo esto viene de Charles Parham, viene de la Azusa Street Revival, y después viene eh, todos estos personajes, a cuales les mencioné. Entonces la pregunta es, al final de todo esto es, ¿encaja con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y con el carácter y doctrinas de los apóstoles, lo que el Espíritu Santo nos dejó registrado? Esa es la pregunta del millón al final del día, creo yo. La pregunta del millón es, ¿encaja o no encaja con las iglesias bíblicas? ¿Encaja o no encaja este rompecabezas con las iglesias del Nuevo Testamento? Con las enseñanzas de los apóstoles, con el carácter de los apóstoles. ¿Encaja o no encaja? Yo sé cuál es la respuesta a esto. Yo he llegado a la conclusión. He mirado toda la evidencia, he analizado esta evidencia, que hay más evidencia, por supuesto. He analizado esta evidencia y yo he llegado a mi propia conclusión. Y yo digo que tristemente no. Ahora, ¿hay mucha más evidencia que podemos sacar de todo esto? Por supuesto que sí. Pero evidentemente vemos que no encaja con el cristianismo bíblico del Nuevo Testamento. No encaja. Ahora, que el Señor puede perdonar y puede salvar a estas personas bíblicamente, la respuesta es sí. La cuestión es si ellos están dispuestos a arrepentirse y humillarse ante el Señor y reconciliarse con Él y tratar de restaurar el daño que ya causaron, que de hecho mucho de este daño es irreparable. Las consecuencias son nefastas en las vidas de mucha gente. Pero aún hay esperanza. Aún hay esperanza para todos estos. Y, y bueno, en realidad, pues como les digo, esto nada más una breve análisis, un breve análisis, una breve investigación de todo esto. Hay mucha más información. Si el Señor quiere, eh, hablaré un poquito más del tema de un punto investigativo, de un punto de vista, perdón, bíblico, acerca del divorcio y si los hombres pueden ser pastores siendo divorciados, sin contar obviamente el punto de mujeres pastoras, ese es otro punto. Pero yo creo que eso va a ser uno de los próximos videos si el Señor quiere. Estoy haciendo estos videos así conforme el Señor va poniendo en mi corazón, eh, analizándolo del punto de vista bíblico,
y poniendo algunos nombres de algunas personas. Sé que hay mucha gente que no se atreve a poner nombres porque pues entiendo, hasta cierto punto entiendo la que muchos de nosotros crecimos relacionado con estos personajes. No es nada en contra de ellos en lo personal. Que esto nada más desde el punto de vista bíblico, como un rompecabezas, ¿queda o no queda? ¿Va o no va? Yo digo que la respuesta es no, no va. Espero que si estás viendo este video, si te ofendiste, pues no fue mi intención. Mi intención simplemente es poner todo esto de un punto de vista analítico, bíblico, aunque yo también sigo aprendiendo, por supuesto. Como les digo, no me considero, no soy ningún pastor, no soy ningún maestro, simplemente soy un hombre que el Señor salvó hace ya casi 10 años. Sé que soy salvo, y sé que esto, lo que estoy haciendo, no lo hago de ninguna mala intención. Esa no es mi intención. Mi intención es agradar a mi Señor y obviamente pues traer esto a su atención y espero que ustedes analicen estos puntos y, y puedan ustedes pues abrir los ojos si ustedes están en, en estos movimientos. Y bueno, si ustedes tienen algún contacto con alguna persona cercana a estos hombres, de repente ustedes pueden ser el medio por el cual el Señor pueda llamar la atención a estos hombres de una manera con amor, por supuesto, sabiendo que nuestro Señor es misericordioso y quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, incluyéndolos a ellos también. Entonces, no es demasiado tarde, aún estamos vivos, si el Señor nos da vida, hay tiempo de arrepentirnos y de ponernos a cuentas con nuestro Señor. Eso, eso es importante. Así es que, sin más ni menos, quiero dar las gracias una vez más por ver este video. Si les gustó este video, pues recuerden en compartirlo con alguien. Y pues seguiré subiendo más videos si Dios lo permite. Así es que es un placer para mí estar aquí con ustedes, aunque me tardé bastante tiempo, pero igual les doy las gracias a ustedes, les doy las gracias a Dios sobre todo, que Dios los bendiga y que tengan buenas noches y nos miraremos en el próximo video, si el Señor así nos lo permite. Hasta luego.